Soy barbero desde hace 15 años. Mi abuelo era barbero, y mis mejores recuerdos de él son cuando comía caramelos en una de sus sillas mientras le escuchaba hablar con los lugareños. Johnny, no solo corto el pelo, también soy terapeuta, abogado, asesor político y guardián profesional de secretos. Y de vez en cuando, Decía mientras sacaba un bote de tinte para el pelo. puedo revertir temporalmente los efectos del tiempo. Eso es lo que más me gustaba de mi abuelo. La gente confiaba en él. Se sentaba en su silla y charlaban de cualquier cosa. Aprendí sobre política, deportes, chismes e incluso cómo el alcalde de nuestra pequeña ciudad se dejaba el pelo negro como el azabache. Cortar el pelo era lo único que quería hacer. Cuando falleció, decidí hacerme cargo de su pequeña tienda y continuar con la tradición. Mi familia se sorprendió, ya que yo había estado trabajando en un prestigioso salón de Los Ángeles. Pero en el fondo, soy un sentimental. Algunas cosas no tienen precio. La mayoría de la clientela de mi abuelo se pasó a mí, y yo seguí donde él lo dejó. No cambié nada. Mantuve los azulejos blancos y negros descoloridos y la silla de barbero desgastada, sin querer alterar la comodidad de mis clientes. Al fin y al cabo, todo giraba en torno al cliente, y yo apreciaba cada experiencia con ellos. Excepto una. Downey Corliss. Mi abuelo creció con Downey y le cortaba el pelo más o menos una vez al mes, lo cual era extraño porque ya entonces era casi calvo. Aún más extraño es que mi carismático abuelo no le dijera ni una sola palabra a Downey mientras le cortaba el pelo. De hecho, parecía sentirse incómodo mientras lo hacía. Downey pagaba a mi abuelo en efectivo y salía de la peluquería. Siempre has sido un hombre extraño, dijo mi abuelo un día mientras yo barría mechones de pelo del suelo. Tiene un hijo más o menos de la edad de tu tío Nate, pero casi nunca lo veo. Ni siquiera esperaba que Downey Corliss siguiera vivo. Pero una tarde de otoño, oí sonar la puerta de la oficina y allí estaba, con la mirada perdida en el vacío. Puede que aún respirara, pero era pequeño, frágil y parecía recién salido de un fuerte resfriado. Todavía le quedaban algunos mechones de pelo blanco en la cabeza. Don Jenkins de Brookshires me dijo que te habías hecho cargo del local, murmuró en voz baja. Llevé a Downey a la silla y le ajusté la capa de corte alrededor del cuello arrugado y nervudo. Se miró en el espejo todo el tiempo, con una mueca en la cara. No recuerdo que parpadeara, solo se movía para indicar que le parecía bien el trabajo. Todo el corte duró menos de 5 minutos. Downey me dio un billete de $10 arrugado y se dirigió hacia la puerta. Quizá nos veamos el mes que viene, murmuró antes de salir arrastrando los pies. Casi me sentí mal por Downey, pero aparté ese pensamiento de mi mente a tiempo para atender a mi siguiente cliente. Le pregunté cómo le iba a Steve Robinson, un abogado que conocía a casi todo el mundo en la ciudad. Downey pasó por aquí, ¿eh? Steve comenzó. Sí, ha estado teniendo algunos problemas de salud. Creo que su hijo se mudó con él hace un tiempo. Oh, sí, el abuelo mencionó que tenía un hijo. ¿Cómo es él? Bueno, David es su nombre. Es bastante simpático, supongo. Recuerdo que estuvo en el colegio comunitario con mi hija Janine en los 90. Luego se fue de la ciudad. Downey dijo que consiguió un nuevo trabajo o algo así. ¿Y está trabajando ahora? No estoy seguro. Entra y sale mucho de la ciudad. Así que
Tal vez. Me encogí de hombros y terminé de arreglar a Steve. Pasaron un par de semanas y me olvidé de Downey Corliss hasta que volvió a la tienda, precisamente un mes después de la última vez que lo vi. Esta vez, estaba decidido a entablar una conversación con él y a reconciliarme con la anterior torpeza de mi abuelo. Buenos días, señor Corliss. ¿Quiere lo de siempre? Downey sonrió suavemente y se sentó en la silla. Intenté entablar una conversación y le saqué un par de palabras. No era el paria que otros decían que era. Empecé a sentirme aún más culpable, pero decidí ofrecerle a Downey la mejor experiencia posible. No habló mucho, pero me di cuenta de que le gustaba que le hablaran. Le corté el pelo a Downey durante los 5 meses siguientes, hasta que un día llegó con un aspecto más enfermizo que nunca. Le pregunté si estaba bien, pero hizo caso omiso de mi preocupación. Quiero que esta vez me lo cortes todo. Tardé menos de un minuto en cortar los últimos restos de pelo blanco que Downey conservaba. Se frotó la cabeza desnuda con los dedos casi momificados y sonrió. Gracias, Johnny. Esto me gusta. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, sabiendo que, de algún modo, esta sería la última vez que lo vería. Downey me dio un billete de $10 y se dirigió a la puerta. Antes de irse, Downey siempre me decía en voz baja: «Hasta el mes que viene». Pero esta vez, solo dijo adiós con la mano. 2 semanas después, recibí una llamada de Steve Robinson. Hola, Johnny. Quería llamarte para decirte que Downey falleció. Sé que tal vez no es relevante para ti, pero pensé que debías saberlo. No puede ser. Era un buen tipo, un gran cliente también. Creo que incluso nos hicimos amigos. Steve se aclaró la garganta. Bueno, verás, no es exactamente por eso por lo que te llamo, Johnny. ¿Sabes? Soy casi el abogado de todos en esta ciudad. Así que hice el testamento de Downey. Y bueno, él... te ha dejado una buena cantidad de dinero. Volé a la oficina de Steve en mi camioneta, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué demonios estaba pasando? Apenas conocía a Downey. ¿Por qué me dejaría algo en su testamento? Steve se dio cuenta de mi confusión cuando entré en su despacho, y me sirvió un buen vaso de bourbon antes de leer el testamento de Downey. Un hombre al que apenas conocía me dejó $25,000. Bebí el whisky con la esperanza de que me calmara los nervios, pero aún podía sentir cómo me temblaban las manos bajo el escritorio de Steve. Hay una cosa más que tengo que enseñarte, empezó, y pude notar cierta incomodidad en su voz. Me entregó una carta garabateada con letra temblorosa. Querido Johnny, quería darles las gracias a ti y a Nelson por cuidar de mí todos estos años. Como Nelson ya no está, quiero dejarte este regalo. Espero que puedas arreglar la tienda. Lo único que te pido es que también le cortes el pelo a mi hijo David. Siempre lo tiene muy desordenado. Atentamente, Downey Corliss. Recibirás el dinero de cualquier manera. Era una sugerencia, no una condición. Steve finalmente habló después de un minuto de incómodo silencio. Pero algo me dice que David necesita a alguien con quien hablar como lo hizo su padre. Además, se supone que no debo decirte esto, pero Downey no le dejó mucho a su hijo, ni siquiera cerca de lo que te dejó a ti y a la iglesia. Se me revolvió de nuevo el estómago y me invadió una punzada de tristeza.
Asentí y Steve anotó la dirección de la casa de Downey. David debería seguir allí, aunque no estoy seguro de que esté en la ciudad. Espera, creo que tengo su número en alguna parte. Volví a la tienda y me senté sin rumbo en la silla del barbero, todavía asimilándolo todo. Llamé al número que me había dado Steve, pero saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje a David, expresándole mis condolencias y mis ganas de cortarle el pelo. Y al día siguiente por la tarde, oí el timbre y el arrastrar de pies. Doblé la esquina y vi a un hombre bajito y esmirriado hojeando una revista en la sala de espera. Al acercarme, me di cuenta de que era David. Era igual que Downey, pequeño y delgado, con ojos azules y brillantes. Pero a diferencia de su padre, David tenía la cabeza llena de espeso pelo rubio como la arena, aunque un poco descolorido para su edad. Le tendí la mano. Hola, tú debes ser David. Por favor, llámame Davy, respondió, estrechándome la mano débilmente. Su voz era suave y mansa, como la de su padre. Davy me examinó y sentí que sus ojos se desviaban hacia mi pelo, muy emocionados. Papá decía que eras el mejor cortando el pelo. ¿Puedes hacer que el mío se parezca al tuyo? Me reí, disfrutando sinceramente del cumplido. ¡Hey! Puedo hacer que tu pelo luzca aún mejor. Davy sonrió y se apresuró a acercarse a mi silla. Davy no era tan charlatán como otros de mis clientes, pero desde luego hablaba más que su padre. Pasaba mucho tiempo viajando por trabajo como camionero, pero le gustaban las largas horas en la carretera. Charlamos brevemente sobre la actualidad cuando Davy me preguntó si tenía novia. Le dije que sí, y pareció sentirse ligeramente decepcionado. ¿Sabes? Sigo buscando a la chica adecuada. Espero que un nuevo look ayude en ello. Recorté la parte superior del pelo de Davy y casi me sorprendió lo poco sano que parecía. Se sentía quebradizo al tacto, e incluso su cuero cabelludo parecía más manchado que el resto de su cabeza. Cuando terminé de cortárselo, saqué un bote de acondicionador que guardaba. Los hombres de este pueblo siempre están demasiado preocupados por lo varoniles que son, dije mientras le entregaba el acondicionador a Davy. Pero te prometo que tu pelo parecerá más sano si te duchas con esto. A Davy se le iluminaron los ojos. ¡Hey, bueno! No me puedo creer lo bien que me queda ahora. Estoy deseando probarlo. Le dije a Davy que sus cortes de pelo irían por cuenta de la casa en memoria de su padre. Me estrechó la mano en señal de agradecimiento y salió corriendo de la tienda. Pasaron un par de meses antes de que viniera por otro corte. ¡Hey, Johnny! Ese acondicionador sí que me ayudó, Davy exclamó cuando volvió a la tienda. Su pelo parecía aún más largo que cuando vino la última vez. Parecía más grueso y tenía un color rubio dorado más intenso y vibrante. Sonreí y empecé a cortarle el pelo, charlando con Davy sobre sus novedades. Pero no dejaba de distraerme con lo bien que le quedaba el pelo. Parecía más texturizado y suave como la seda al tacto. Parecía brillar, incluso bajo la opaca luz de caja que había estado en la tienda desde los años 70. Quizá tenía que volver a usar el acondicionador. Davy, no puedo creer lo bien que tienes el pelo. Sobre todo porque tu padre era más calvo que un bebé. Sin ofender, por supuesto. Vamos, para nada. De todos modos, dicen que la calvicie viene por parte de tu madre. Pero créeme, no se veía tan bien desde que era niño. Terminé el corte y le dije a Davy que pediría un champú a juego con el acondicionador. Podría recogerlo en la tienda en cuanto llegara. Llegó un par de días después,
pero el número de Davey volvió a saltar directamente al buzón de voz cuando lo llamé. Conocía su dirección, así que pensé en ir hasta allí y dejarlo en su buzón. Pero la casa de los Corleys no tenía buzón, así que subí por el camino de grava y dejé el paquete en el porche. La puerta estaba ligeramente entreabierta y llamé a Davey, pero me recibió el silencio. Dejé el paquete en el suelo y regresé a la camioneta cuando oí un suave ruido procedente del interior. No sé cómo explicarlo. Fue un ruido sordo, como el de una caja que se cae de la encimera al suelo. Me asomé para ver qué pasaba, pero el salón estaba completamente a oscuras. Busqué un interruptor en la pared, lo encontré y encendí la luz. Entré en la casa y me hundí en la vieja moqueta del suelo. Las anticuadas paredes de paneles de madera estaban llenas de fotos familiares y me detuve a mirarlas. Las primeras eran de un joven Downey y una hermosa mujer de larga melena rubia, que sospeché que era la madre de Davey. Me hizo gracia que ninguno de los dos hablara nunca de ella. Las siguientes fotos mostraban a Davey desde que era un bebé hasta que se convirtió en un jovencito, radiante de felicidad en todas ellas. Su pelo rubio siempre estaba desgreñado e incluso en las fotos de color sepia tenía un aspecto magnífico. Seguí los fotogramas cronológicamente hasta que me detuve en una foto de Davey Downey en lo que parecía ser su graduación del instituto. La mujer no aparecía en la foto, y Davey y su padre parecían sombríos en lugar de sonrientes. Davey sostenía su birrete de graduación entre las manos, y me quedé un poco confundido cuando le eché un vistazo a la parte superior de la cabeza. Como su padre, ya empezaba a quedarse calvo. Volví a oír el golpeteo, pero esta vez aún más fuerte. Curioso, seguí el ruido hasta una habitación al final del pasillo. Llamé a la puerta y grité el nombre de Davey, pero no obtuve respuesta. Esto es una locura, murmuré en voz baja, pero antes de que pudiera darme la vuelta, volví a oír otro golpe. No estoy seguro de lo que se apoderó de mí, pero cada vez que oía ese maldito ruido, sentía como si algo estuviera fuera de lugar. Abrí la puerta y casi suelto un alarido. Bajo la única ventana del dormitorio había una larga cómoda que casi rozaba la entrada al cuarto de baño. Encima de la cómoda había 5 cabezas de maniquí decadentes. Cada cabeza llevaba una peluca. Me acerqué de puntillas al tocador y estudié las pelucas. Todas eran rubias y más cortas, excepto la primera peluca, que parecía antigua. Esa me llegaba hasta los hombros. A pesar de su aspecto desaliñado, estas pelucas parecían bien hechas y caras. Dudaba que fueran pelo sintético. La peluca del final se parecía al pelo de Davey cuando vino por primera vez a mi tienda, y vi los cortes que hice con mis tijeras en la parte superior. ¿Por qué Davey me hacía cortar sus pelucas? ¿Quería que la fachada pareciera lo más real posible? Volví a oír el golpe y deduje que procedía del cuarto de baño, pero sonaba diferente, húmedo y resbaladizo, como si alguien intentara salir de la bañera. Me acerqué sigilosamente al cuarto de baño y eché un vistazo por el lateral y... dentro de la bañera había un hombre atado. Tenía el cuero cabelludo arrancado. El hombre se giró para mirarme. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a gritar por la cinta adhesiva que tenía bajo la boca. La sangre le salía a chorros de la herida y tenía los ojos en blanco. Llamé frenéticamente al 911 y le puse una toalla encima para detener la hemorragia. Cuando Davey volvió a casa, no habían pasado ni 10 minutos,
y fue recibido por todo el departamento de policía. Recuerdo que, tímidamente, levantó las manos en el asiento delantero de su auto mientras lo rodeaban agentes armados. Nos miramos a los ojos mientras se lo llevaban. Hice que pareciera real, ¿verdad, Johnny? El nuevo jefe de policía, Don Henderson, otro de mis clientes, me llamó unos días después con algunos detalles. La policía estatal llegó y encontró los cadáveres de 5 personas bajo las tablas del suelo de la casa de los Corliss. Uno de esos cadáveres era el de la madre de Davy, que sin saberlo había sido sacada de su lugar de descanso en el cementerio del condado. Downey Corliss hizo varias llamadas a la policía a lo largo de los años, pero desistió después de que nunca se ocuparan de sus preocupaciones. Cada víctima era un hombre de pelo rubio. Davy confesó los delitos, pero Henderson cree que la policía estatal lo relacionará con al menos 10 más. También encontraron un diario en el que Davy lamenta su pérdida del cabello y cree que fue la razón por la que nunca pudo encontrar el amor. Leí el diario en un archivo PDF y se pasa la mitad del libro culpando a su madre. Habla de ver autoestopistas en la carretera con el pelo rubio y entra en detalles sobre su envidia hacia ellos. Los delirios se hicieron más intensos con el paso de los años. Davy empezó a matar a los autoestopistas y a cortarles la cabellera, con la esperanza de crear la peluca perfecta que le devolviera la juventud. Su última víctima, un estudiante universitario desaparecido. Sin duda habría perecido si Davy no se hubiera quedado sin pegamento para tupés. Cerré la tienda durante 2 semanas, aún incapaz de comprender que, por el momento, estaba cortando el pelo de un muerto en la cabeza de Davy. No sé si seré capaz de encontrar el valor para volver a abrir. Ayer comenzó el juicio de Davy. Yo asistí y vi cómo los agentes sacaban a Davy esposado. Era casi calvo como su padre, a diferencia por los mechones de pelo que le colgaban de la nuca. Se giró para mirarme y me sonrió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quizá por primera vez en mi vida, me alegré de tener el pelo castaño. Y recuerden que